Diálogos de Virupa, el podcast para mentes insatisfechas. Vivir con sentido, arraigar en la interdependencia. Hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que donde sea y cuando sea que os encuentre este podcast, estéis muy bien. ¿Tú qué tal, Lama? ¿Cómo estás? Pues estupendamente, Gloria. ¿Y tú? Muy bien, la verdad es que muy bien. Con ganas de volvernos a encontrar después de unos cuantos meses de no hablar largo y tendido en uno de nuestros episodios de podcast. Demasiado tiempo, sin duda. Demasiado tiempo ha pasado, quiero decir. No que hablemos demasiado tiempo. Bueno, como siempre, yo también pienso igual, hay personas que se van incorporando y no saben nada de nosotros. Yo creo que hay un cierto contexto, pero bueno, por si acaso, esta persona que acaba de hablar, es Lama Norbu. Eco. Maestro residente de Casa Virupa, que es un centro de actividades dármicas. Estamos en Llinars del Vallès, en Barcelona, y para el mundo entero online. Me has mirado súper flipando con esta expresión. Espera, me has cogido con la guardia baja. Ojalá esto lo hubiéramos grabado porque tu carita ha sido en plan de desconcierto absoluto, como ¿por qué está hablando así esta persona ahora? ¿Qué nos cuentas, Gloire de ma mère? Y bueno, yo soy Gloria Cajigal. Gloire de ma mère para los amigos. Esto es como una cosa súper antigua que tu hermana mayor me llama así aún. De antes, del cole. Viene de añejos, sí, sí. Bueno, pues a ver, ¿qué me cuento? Me cuento que, como ya todo el mundo sabe, hace unas semanas salió el disco de Rosalía. En su momento, por cierto, intentamos hacer una especie de podcast ya sobre el tema antes de que saliera el disco y lo escuchamos al final, Lama y yo, y nos rayamos un poco. Dijimos, ¿qué es esto tan sesudo, tan denso? Quisimos hacer como una pseudo broma, como si no fuéramos a nombrar a Rosalía, sabiendo que todo el mundo sabría quién es. Y entonces al final quedaba rarísimo. Fue raro. Y dijimos, oye, pues este podcast no, y han pasado pues 3 semanas más, porque así van las cosas. Y aquí estamos, tratando de retomar el tema, que en parte lo catapulta el álbum de Rosalía. Sí. Pero hemos dejado de enfriar también un poco el asunto. Porque era justo antes de que saliera cuando todo el mundo estaba especulando y aún no se sabía si Rosalía haría un álbum directamente o no, como concienzudamente con referencias cristianas más allá del primer tema que sacó. Si sería una cuestión estética y superficial o si realmente no estaría en modo mystique, como el Nouvelle Mystique, la nueva, ¿no? Como una oráculo cristiana que viene a revelar Dios al mundo. Y teníamos una cierta esperanza. Yo tenía una cierta esperanza que nos sorprendiera y que tuviéramos que decir, oye, nos equivocamos, ¿no? Pero no. Ella ya ha dicho en más de una entrevista que no, nada de superficial y estético, que las referencias que hace son escogidas y que sí, que Dios por todas partes y Dios en forma de Sagrado Corazón, de cruz y de todos los símbolos con toda la carga cultural histórica. Sí, con un imaginario pues muy, muy claro, muy definido. Evidentemente, pues no deja de ser un gesto pues artístico y seguramente publicitario, con una campaña inteligente de promoción y tal. Pero bueno, a nosotras en su momento cuando vimos todo esto nos sorprendió un poco porque al final seguía siendo, ponía, ¿y qué ha pasado, no? Pues que de golpe Rosalía, con el altavoz que tiene, pone sobre la mesa el tema de la espiritualidad, pero dijimos, vale, no, es que va a ser una espiritualidad muy concreta, muy definida, muy de aquí y menudo palo, que volvamos a estar siempre hablando en los mismos términos de la dimensión espiritual, relegando u obviando otras expresiones de la espiritualidad o de la dimensión contemplativa del ser humano.
Y entonces, bueno, pues sí, pasa un poco esto, ¿no? Que todo el mundo está hablando que si Dios, que si el sentido y la fe, que si hay que volver a creer, que si el papel de la Iglesia. Entonces, bueno, aquí, como algunas de vosotras que nos seguís, también sabéis que somos un centro de Dharma al que nos preocupa bastante, intentamos estar bastante vinculadas a las problemáticas y a los temas de nuestro mundo y aquello que discurre en la actualidad. Y claro, bueno, pues estamos en tiempos que son muy reaccionarios, en los que lamentablemente la extrema derecha utiliza el cristianismo como una especie de escudo para decir, y no solo decir, sino legislar y actuar contra colectivos de personas, en concreto pues los derechos de las mujeres, los derechos de las personas trans, de las personas migradas, ¿no? En nombre de que, bueno, pues de una especie de civilización cristiana que habría que recuperar. Y entonces, a la vez está pasando algo que es innegable, que parece que estamos hablando de forma más desacomplejada acerca de la dimensión, pues eso, contemplativa, espiritual del ser humano. ¿Y qué pasa? Bueno, que siempre parece que solo hay una respuesta. Hay una respuesta que tiene un nombre muy concreto, que se llama Dios. A la vez hay un camino que parece muy concreto y muy claro y que parece que si no te decantas por este, pues no hay otra alternativa, que es el cristianismo y en concreto en nuestro contexto el catolicismo. Y claro, nosotras que sí, hemos nacido en España, Cataluña, y que tenemos pues claramente esta influencia de estas tradiciones abrahámicas, pero hemos decidido una alternativa que nos parece que nos vincula al mundo desde un lugar de mucho sentido y de mucha paz o, ¿no?, como satisfacción profunda, pero no desde una respuesta, no buscando un transmundo, no a partir de una idea de Dios, no a partir de una estructura religiosa, bueno, que durante mucho tiempo al menos ha sido poco afín a la apertura, a la crítica, al cuestionamiento. Pues nosotras, como practicantes del Buda Dharma, y por lo tanto sintiéndonos profundamente interpeladas por esta necesidad de sentido y demás, pues decimos, oye, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de las otras vías que no pasan necesariamente por un sentido vinculado a Dios y que no pasan necesariamente por el cristianismo. Pensaba una crítica, creo, el otro día que que estuviste en la entrevista esta de la Turra, en este canal. Sí, Someva. Es Someva, como un canal sí, que digital, en Cataluña, ¿no? sí, un canal digital que en Cataluña se mira y tal. Y estuviste ahí debatiendo precisamente sobre estos temas también. Una de las cosas que te decían, que pensaba, mira, esto es interesante porque podría haber una especie también de romanticismo alrededor de las culturas de aquí o las culturas propias, las culturas de las abuelas, ¿no? Creo que estaría bien reivindicar un poco que yo hubiera preferido que mi abuela hubiera sido budista. 100%. O sea, es decir, y a mí me encanta cuando releo como casi con una especie de gusto inexplicable los poemas de Lorca sobre el budismo, ¿no? O sea, me encanta pensar que mis raíces y todo lo que tiene que ver con mi historia cultural, digamos, tontea con tradiciones dármicas, porque me encantaría que ¿no? Pero no es el caso. Entonces, a mí me gustaría, ¿no? Creo que hay algo de... O sea, reivindicar el guiso de la abuela y reivindicar las tradiciones propias, ¿no? Como algo casi como que se justifica a sí mismo, pero creo que hay que ir con mucho ojo, ¿no? Porque venimos de un país que prefería no hablar de política en las reuniones familiares en Navidad precisamente porque había
una presión, ¿no? Porque la dictadura se colaba en los climas y en los entornos familiares, porque había un discurso muy, muy duro y muy reacio a poder dialogar, a poder abrirse, a poder compartir, ¿no? Y eso también forma parte de la realidad de nuestras abuelas, ¿no? Entonces, creo que hay que reivindicar lo propio y creo que estamos incluso nosotros intentándolo a nuestra manera, muy poco a poco, porque no se puede hacer, creo, a otra velocidad, buscando cómo podría ser, cuán mediterráneo podría ser el budismo, por ejemplo, ¿no? Cuán basado o reflejándose en las culturas de la antigua Grecia o en ritos o en rituales paganos propios de nuestras tierras. Podría ser el budismo, ¿no? ¿Hasta qué punto podría dialogar el budismo con todo esto? Creo que es muy interesante no simplemente volcarse a la globalización y a las culturas otras simplemente por el mero hecho de que son otras, ¿no? Por Y el jugar. exotismo, ¿no? Exactamente. O sea, creo que eso está muy bien y es muy importante. Pero es que creo que más allá de lo estético, porque creo que no tiene otra cosa más que lo romántico y lo estético de decir, ay, mis abuelas ¿no? Vamos a ver cuáles son los valores, cuáles son ¿no? el fundamento político y social que arropan ese tipo de ideologías que atravesaban también las realidades de nuestras abuelas, ¿no? Y hay cosas excelentes también de toda esa de esa generación, sin duda, pero creo que se entiende hacia dónde apunto. Bueno, a nosotros nos interesa el Buda Dharma no porque es una cultura a otra, ya insisto, me gustaría que fuera propia, ¿no? Me gustaría que mi madre me hubiera enseñado budismo, ¿no? O sea, este no es el tema. El tema es porque te hace o apunta a tener un tipo de mente, un tipo de flexibilidad, un tipo de apertura, un tipo de revisión, un tipo de mirada crítica que me parece una respuesta, pues, digamos, más integral, más completa a las necesidades que tiene nuestra generación y sobre todo una respuesta mucho más hábil a las problemáticas y las limitaciones que se está encontrando nuestra generación o las generaciones más jóvenes hoy en día, ¿no? Entonces creo que el Buda Dharma nos interesa no porque sea una tradición otra, sino porque es una tradición que tiene unos valores que, como decías, van más allá del esencialismo propio de las tradiciones abrahámicas, que son las que hemos tenido aquí, ¿no? Uh-huh. Y al final, ¿por qué el mundo de las ideas ha sido secuestrado por el cristianismo, ¿no? ¿Por qué el mundo de ¿no? la teoría o el mundo de las cosas abstractas, ¿no? Solo se podía acceder a través de unos sacerdotes, ¿no? Y no podía cada uno en su casa tener acceso a eso. Pues porque las culturas esencialistas son culturas muy celosas de la verdad, ¿no? Y entonces hay un control muy fuerte por proteger esa verdad, por imponerla, ¿no? Entonces creo que de todo eso nos tenemos que librar, no en tanto que cristianismo o la esencia del mensaje de Cristo, ¿no? Porque en última instancia hay muchas cosas que resuenan con cosas que a nosotros también nos parecen adecuadísimas o bellísimas, ¿no? Sino por toda la estructura y sobre todo la influencia política y social que ha tenido el catolicismo y el nacionalcatolicismo, evidentemente, en nuestro país y cómo eso está súper presente en nuestro lenguaje y en nuestra manera de pensar la espiritualidad. A la mínima que hablamos de trascendencia, como decías, pensamos desde el filtro del catolicismo. A la mínima que se habla del vacío, como hacía Rosalía en alguna entrevista, habla de llenarlo con Dios, ¿no? Y claro, ahí a nosotros nos parece que eso es muy limitante, ¿no? Bueno, pues de todas estas cosas interesantes que ya has ido apuntando, vamos a ir hablando a lo largo de este podcast, que al fin y al cabo, si
tuviéramos que sintetizar un poco cuál es el propósito, sería que pudiéramos hablar de la necesidad de construir un sentido y comunidad a partir de una práctica contemplativa o espiritual, sin tener que llenarlo necesariamente con Dios. Y sobre todo que eso tampoco implique arrimarse a una corriente conservadora y retrógrada. Yo creo que esto es un poco lo que vamos a tratar de conversar hoy. Entonces, para empezar, voy a leer un fragmento de Así habló Zaratustra, de Nietzsche, que la escribió entre el 1883 y el 1885, en un momento histórico en el que Europa pues, estaba experimentando una inmensa transformación de muchos tipos, pero seguramente una importante es la espiritual, ¿no? ¿Qué pasa en ese contexto? Bueno, pues empieza a avanzar o la ciencia empieza a cobrar cada vez más peso, se empiezan a secularizar algunas de las grandes instituciones, la fe cristiana entra quizá en cierto declive, ¿no? Y entonces, bueno, todo aquello que antes los valores morales, culturales que estaban asociados pues, al cristianismo empiezan también a sacudirse. Entonces Nietzsche, como con su gran capacidad de diagnóstico de nuestros tiempos y del ser humano, detecta esta crisis y entonces crea esta obra maravillosa en la que hay un personaje que es Zaratustra que de alguna forma pues, utiliza para explicar la metáfora de la muerte de Dios, que él la entiende no tanto como el triunfo de la razón, sino como la representación de que ha colapsado el sentido que antes sustentaba o aguantaba la civilización occidental. ¿Qué significa esto? Pues que si antes todo se aguantaba por Dios y por el contexto social y cultural que se está dando, pues esta idea pierde peso, pierde credibilidad, por así decirlo, pues los grandes valores que antes regían la existencia también empiezan a fracturarse. Entonces Nietzsche, ¿qué dice? Bueno, pues ante este vacío que nos ha dejado Dios, el ser humano se tiene que reinventar. Entonces, bueno, dice así el fragmento, uno de los más conocidos del libro. También, de nuevo, hace unos cuantos episodios hablamos de Montaigne, que tenía la gran capacidad de escribir muy bien y por eso se quedó a los márgenes de la filosofía. A veces se lo trata como un escritor, como si eso fuera algo malo. Nietzsche se le trata como a un filósofo y es muy respetado en la comunidad filosófica a pesar de escribir muy bien, que eso pues siempre resulta una especie de no sé, una contradicción en términos, ¿no? Filósofo y que escribe bien, eso no pasa. Pues Nietzsche escribía muy bien. Entonces, dice así. Cuando Zaratustra llegó a la primera ciudad, situada al borde de los bosques, encontró reunida en el mercado una gran muchedumbre, pues estaba prometida la exhibición de un volatinero. Y Zaratustra habló así al pueblo. Yo os enseño el superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué habéis hecho para superarlo? Todos los seres han creado hasta ahora algo por encima de sí mismos. ¿Y queréis ser vosotros el reflujo de ese gran flujo y retroceder al animal más bien que superar al hombre? ¿Qué es el mono para el hombre? Una irrisión o una vergüenza dolorosa. Y justo eso es lo que el hombre debe ser para el superhombre, una irrisión o una vergüenza dolorosa. Habéis recorrido el camino que lleva desde el gusano hasta el hombre y muchas cosas en vosotros continúan siendo gusano. En otro tiempo fuisteis monos, y también ahora es el hombre más mono que cualquier mono. Y el más sabio de vosotros es tan solo un ser escindido, híbrido de planta y fantasma. Pero, ¿os mando yo que os convirtáis en fantasmas o en plantas? Mirad, yo os enseño el superhombre. El superhombre es el sentido de la tierra. Diga vuestra voluntad, sea el superhombre el sentido de la tierra. Yo os conjuro, hermanos míos, permaneced fieles a la tierra y no creáis a quienes os hablan de esperanzas sobreterrenales. Son envenenadores, lo sepan o no. Son despreciadores de la vida, son moribundos y están, ellos también, envenenados. La tierra está cansada de ellos. En otro tiempo el delito contra Dios era el máximo delito, pero Dios ha muerto y con él han muerto también estos delincuentes. Ahora lo más horrible es delinquir contra la tierra y apreciar las entrañas de lo inescrutable más que el sentido de la tierra.
Bueno, esto quizá por si no se entiende mucho, es un poco complejo. El personaje de Zaratustra está representando este proceso del que hablábamos. O sea, él es como una especie de profeta, aunque no viene a presentar una revelación divina, sino que viene a hablar de una nueva fuente de sentido. Entonces, este personaje lo que habla es de esta idea del superhombre, que es este símbolo de autonomía, la creación de los valores que uno mismo, una misma se otorga sin recurrir aún más allá. Paréntesis, y esto supongo que muchas ya lo sabéis, pero bueno, pues muy a nuestro pesar, esta idea fue un poco problemática y fue una gran inspiración para algunos de los ideólogos del nazismo, pero bueno, es antes, ¿vale? O sea, en principio no iban por ahí los tiros, pero en todo caso, es una obra que es clave para entender cómo se seculariza o esta secularización de la modernidad y cómo, sobre todo, representa muy bien esta especie de interrogante sobre el vacío existencial que deja la pérdida de Dios, ¿no? En una sociedad pues, que está muy regida por su existencia. Entonces, bueno... Cabe decir, si me permites, que mucho del pensamiento nietzscheano se inspira o está como respuesta o en diálogo con Schopenhauer. Schopenhauer tuvo, y lo dice demasiado poco, como casi todos los filósofos occidentales, muchísima inspiración del Buda Dharma. Total. Entonces hay algo ahí de esta revisión de del llenado de sentido, de la asunción del sinsentido, del llenado del sentido, que sería interesante rastrear ¿no? de las influencias precisamente como dármicas. Totalmente. Es que, de hecho, es una cosa que aquí parte del éxito de Nietzsche tiene que ver con que presentara esta idea con tanta contundencia y en Occidente nos explotó la cabeza con que un filósofo desmontara la idea de Dios y propusiera una existencia con valor y sentido creado por el individuo, ¿no? Que no fuera dado, sino que el individuo otorgara un sentido a las cosas. Pero eso es lo que el Buda dijo milenios antes, ¿no? Sí. Pero bueno, en Occidente somos así, que somos arrogantes hasta la médula y en cuanto hay una idea que parece que es propia y que es nueva, pues nunca nos planteamos si, oye, esto igual alguien en otra parte, incluso mucho antes, ya lo ha dicho. Pero analicemos rapidísimamente dónde puede venir esta arrogancia. Y me atrevo a hacerlo porque justo acabamos de hablar hace poco del problema del esencialismo y de las tradiciones que se creen con el derecho y la potestad de salvaguardar la verdad y lo esencial, que es que para argumentar está mucho, digamos, más valorado, mejor valorado, cuando no citas y no integras en una suerte de amplitud de red, amplitud de referencias, sino como, ¿no? Si desde una especie de autoridad propia, última y como separada, ¿no? Reivindicas una idea como revelando una gran verdad, ¿no? Presentas en además unos términos que tienen que ser avalados por las referencias y ¿no? los códigos de los que están también salvaguardando a la vez esa verdad y esa manera de hacer. Por lo tanto, que mucho tiene que ver que seguramente muchos filósofos no pudieran citar sus influencias y hablar tranquilamente en términos más orgánicos, porque nadie piensa por sí solo, siempre estamos referenciándonos, mucho tiene que ver seguramente no hacerlo también con tradición, no referenciar a tradiciones que pues quizás no cuentan con los mismos avales, pues mucho tiene que ver con el hecho de precisamente de venir de una sociedad que bueno, pues que bebe de las códigos y de las tendencias abrahámicas. Sí, no, si es que hay unos cuantos problemas que vienen de esta tradición, pero bueno, vamos a ver una cosa que nos preocupaba. De hecho, este podcast que os decíamos que habíamos borrado tiene que ver con que había sido muy sesudo y teórico. Entonces, no está borrado, está en los archivos de... Bueno, es verdad, aún existe. Claro, algún día alguien dirá ese podcast. Pues aún existe. Hay que conseguirlo, como si fuera una especie de carta de Pokémon. Milagroso. Sí. Pues una cosa que nos
que nos dimos cuenta es que de golpe nos íbamos a una reflexión que quizá era un poco demasiado abstracta y yo lo pienso, estoy leyendo de golpe a Nietzsche y estamos hablando del vacío y demás y, ¿no?, de todas estas cuestiones pues, sobre el esencialismo, etcétera, y me preocupa que de golpe parezca una problemática que está muy alejada de la realidad de nuestras oyentes. Entonces, vamos a ver un poco, para ir aterrizando este tema que nos interesa. Yo te diría de entrada, ¿qué dice el budismo acerca del sentido de la existencia? Es decir, entonces pongo, ¿vale? Yo creo que muchas de nosotras en algún momento, por A o por B, nos hemos encontrado a decir, ¿y esto para qué? O sea, ¿yo para qué estoy aquí en el mundo? O sea, me levanto, ¿no? Y voy al curro, salgo del curro, voy a ver a unos colegas, voy a cenar, si se puede y hay suerte o no, o mala suerte. A veces, pues, Echas un polvo. Echas un polvo. Es que esto lo he hecho porque yo estaba hablando y... Te está dando pistas de las listas que podías hacer. De cosas, sí. Con las manos ha representado algo que tiene que ver con echar un polvo, entonces digo, pues voy a tratar de llevarlo ahí. Pero ya me entendéis, ¿no? O sea, una se despierta y dice, ¿esto para qué? ¿Para qué tanto sufrimiento? ¿Para ¿no? qué tanta ¿Para inversión? ¿Para qué tanta inversión en algo que es caduco? ¿Para qué si me voy a morir? Esta es una de las grandes preguntas que en algún momento u otro nos hemos hecho y que la humanidad lleva haciéndose durante mucho tiempo, ¿no? Por eso Albert Camus dice que una de las grandes preguntas filosóficas es, pues, si la vida merece el sentido o no. Bueno, porque claramente, incluso él habla sobre la reflexión del suicidio, ¿no? Pero si merece la pena vivir. O sea, ¿para qué vivir si parece que todo esto nos lleva a una especie de, pues eso, a un agujero, a la tumba? Entonces, claro, ¿qué dice el budismo respecto a este sentido de la existencia? En realidad empezaría diciendo que uno se haga esta pregunta ya marca mucho la diferencia. No es tan evidente hoy en día que nos hagamos esta pregunta. Sí sufrir las consecuencias de no tener claridad al respecto, de no haber puesto en marcha los mecanismos que pretenden responder o pacificar este tipo de preguntas, porque esto lo podemos ver una y otra vez, ¿no?, en nuestros entornos, gente que está totalmente sobrepasada por las vicisitudes, por los retos o por los líos que nosotros mismos nos vamos haciendo de la vida y muchas veces como la angustia de estar viviendo sin rumbo nos hace pasarlo muy mal y generar problemas también para nuestro entorno, ¿no? O sea, como sufrimos y hacemos sufrir. Por eso diría que quien ya se hace esta pregunta me parece que ya hay algo maduro, ¿no? Hay algo casi diría anacrónico. A ver, estoy siendo muy injusto con nuestra generación, esto es como que da mucha rabia y todo el mundo lo dice, bueno, todo el mundo, como la gente sabia dice, ¿no?, que cada generación se cree que es la peor generación, ¿no? Entonces, pero bueno, por otra parte, sabemos que ahora mismo hay altos raptores de nuestra atención, ¿no? Y que tenemos este mecanismo que es tan esencial en la estructura de nuestra mente y de nuestro bienestar, está totalmente atrofiado. Y esto pasa ahora que hay una cantidad de sobreestímulos increíble. También diría, pasa ahora que el sistema neoliberal se está haciendo cada vez más hábil y cada vez ha cristalizado más ¿no? A nivel de cómo vivimos, cómo trabajamos, el ritmo al que trabajamos, cómo está el tema de la vivienda, ¿no? Como hemos dicho algunas veces, cómo nos hacen vivir, cómo nos hacen separarnos de nuestras familias y de nuestros amigos, cómo cumplir las expectativas de tus padres o de la sociedad implica hacerse cada vez más, como separarse y encapsularse más con una realidad familiar que no se aguanta a sí misma, ¿no? Que no está diseñada en realidad como que su naturaleza poco tiene que ver con vivir separada de esta manera, ¿no? Entonces,
hacerse estas preguntas me parece que ya es mucho. ¿Para qué? ¿Para qué me levanto? ¿Para qué voy a trabajar? ¿Para qué tengo relaciones sexoafectivas o vínculos? ¿Para qué tener hijos? ¿Para qué en un mundo así? ¿Para qué tal y como están las cosas? ¿O para qué en general? Entonces, como decimos siempre, aquí en Occidente cuando nos hacemos este tipo de preguntas y hemos dado vueltas por aquí, por allá, hasta diría que la posmodernidad, y Nietzsche, de hecho, puede marcar un poco esta ruptura, pero la respuesta siempre nos respondíamos lo mismo, que es, bueno, Dios, ¿no? Algún tipo de destino, algún tipo de relato escrito al que tenemos que de alguna manera que tenemos que de alguna manera realizar, ¿no? Es como que tenemos algún tipo de misión. Diría que con este tipo de respuestas somos un poco vagos, un poco vagas, o sea, como que nunca hemos sostenido la incerteza de la sensación de sinsentido, ¿no? El sinsentido rápidamente lo hemos querido llenar con un universal, ¿no? Con algo muy grande y que aplacara cualquier sensación de incomodidad, y Dios creo que hemos tenido, ¿no? Hemos usado a Dios, hemos desgastado a Dios en esta civilización, Claro, ¿qué hace el Buda Dharma ante esta incomodidad y esta pregunta de sentido? Lo que observa es que no hay ningún sentido. O sea, allí fuera no hay ningún sentido, no hay ningún destino, no está escrito que hagas nada, ni hay nadie que te está haciendo hacer cosas, ¿no? O sea, es eh, un presupuesto extraordinariamente exigente, aunque surge del análisis de la realidad y de la mente, pero, digamos, acabamos aterrizando en un lugar extraordinariamente pantanoso para quien no se quiere responsabilizar de su vida, porque de golpe tiene que ver con lo que tú estás poniendo en marcha, contigo, con tu mirada, con tu percepción de la realidad y de las cosas, no con ninguna entidad externa o con una realidad externa que de alguna manera te hace jugar a ti un papel. Resulta que tú eres el arquitecto de tu experiencia. ¿Y eso qué significa? Pues tienes la responsabilidad de sentido. Tú puedes hacer que tu vida valga la pena o que no valga la pena. No, entonces, la pregunta es ¿para qué tengo que hacer que mi vida valga la pena? ¿No? Y fíjate, esta tradición contemplativa responde a esta segunda pregunta, después del para qué es, ¿no? O sea, ¿para qué voy a vivir? ¿No? ¿Qué sentido tiene? Sería la primera. La segunda es ¿para qué tengo que darle sentido a mi vida? Lo responde observando la realidad y observando la mente. Es decir, es una respuesta a analizar cómo funciona la realidad, porque resulta que la realidad es interdependiente. No tiene un sentido o no tiene una existencia intrínseca, o no existe de manera autosuficiente o independiente, pero es de manera es en dependencia o en interdependencia. Es decir, es contingente la realidad. Dependemos las unas de las otras. Para que haya una realidad de Lama, tiene que haber una realidad de gloria. O sea, para que haya una realidad de gloria, tiene que haber una realidad del resto de seres. Y cuando asumes que la realidad es interdependiente y asumes que cuando observas la naturaleza de la mente, lo único que sobresale con toda la fuerza es esta interdependencia, acabas entendiendo que la respuesta ¿para qué tiene sentido? ¿Para qué vas a darle sentido a la vida? ¿O con qué vas a darle sentido a la vida? Pues resulta que tiene que ver con estar volcado a esa interdependencia, es decir, con vivir
para beneficiar o para sostener al otro. Resulta que más allá de eso, nuestro sistema se estrecha, se incomoda, porque vive de espaldas a su propia naturaleza, a su propia realidad. Dicho de otra manera, el sentido que tendría, no porque lo tiene intrínsecamente, sino porque se le otorga o porque decidimos ir como a favor de la corriente, ¿no? El sentido resulta que brillará o no tendremos la sensación de que es más congruente nuestra vida cuando vivamos más acorde a cómo funcionan las cosas. Y resulta que las cosas funcionan de manera interdependiente. Por lo tanto, cuando nuestra vida tenga más que ver con esa realidad interdependiente, por lo tanto, sepamos colectivizar nuestro propósito, más tendremos una sensación de congruencia, más tendremos una sensación de sentido. Pero no porque hayamos cumplido un sentido que se nos está imponiendo desde ningún otro lugar, sino porque estaremos acoplándonos más a la naturaleza del universo, de nuestra mente, de nuestra experiencia, si es que hace falta distinguir estas tres cosas. De hecho, con tu respuesta me has hecho recordar, hay un vídeo bastante famoso de Dzongzar Khyentse Rinpoche por internet que lo podéis encontrar por YouTube. Dzongzar se escribe D-Z-O-N-G-S-A-R, porque son los típicos nombres que decimos muy rápidos y luego no se pueden pillar. Tienen que saber quién es Dzongzar Khyentse Rinpoche. Pues tenéis que saberlo porque es uno de los maestros más increíbles que hay vivos. Y luego, Khyentse es K-H-Y-E-N-T-S-E. ¿Vale? Pues Dzongzar Khyentse Rinpoche le preguntan por un vídeo, por el propósito de la vida. Y me encanta porque él dice, ¿cuál es el propósito de la vida? Dice, esa es una pregunta, dice algo así como wrong question for a Buddhist, ¿no? Es una pregunta equivocada o errónea para un budista. Más bien un budista dice, ¿qué es la vida? Entonces, ¿qué? Y por extensión, ¿qué soy yo? Claro. ¿no? O sea, ¿qué hay en mi mente y qué es el mundo? ¿no? Esto es lo que le interesa a esta tradición contemplativa, que no es tanto dar siempre una respuesta como la vida o las cosas como un objeto que se observa desde fuera, que eso, paréntesis, súper interesante, es una cosa que Alan Wallace, un gran maestro budista que también le tenemos mucho aprecio porque sabe un montón, él dice que este es el paradigma, o sea, de las tradiciones abrahámicas o de la ciencia occidental, que en realidad pretenden emular a Dios, que es esta objetividad como si Dios estuviera explicando o hablando del mundo. Y es una cosa que esta tradición contemplativa no hace en absoluto. O sea, porque el Buda de lo que habla es de su experiencia directa de las cosas. De ahí que, ¿para qué la vida? Bueno, no sé, primero, ¿qué es la vida? ¿Qué soy yo? Entonces de ahí sale una respuesta como la que hace Lama, ¿no? O sea, de observar atentamente la realidad, mi realidad subjetiva, que es a la que primero puedo acceder más fácilmente, pues entonces puedo entender que soy luego Khyentse Rinpoche explicará, ¿no? Que hay un no yo, o sea, me voy a dar cuenta que no soy nada esencialmente, el mundo tampoco tiene esta especie de esencia o característica a la que podamos como capturar o aprehender desde fuera, sino que somos un ser en relación. Sí, por eso al final tiene más que ver con cómo es la mente, cómo es mi experiencia, y desde ahí veo el desencaje, ¿no? Veo que no estaba viviendo como bien encajado en lo que analizo o entiendo que es la mente o que es la experiencia. Veo esa disonancia e intento a través de todos los medios posibles resolver esa disonancia, ¿no? Y intento vivir aprovechando la mente y la experiencia plenamente. Sí, es que yo una de las cosas que pienso, porque a menudo hay esta especie de tentativa por encontrar una especie de algo superior
A veces pienso en esta cosa, Freud en El malestar de la cultura habla del sentimiento oceánico que siente a veces el individuo ante pues esta sensación de maravilla, de asombro por el mundo. Esto pasa pues eso en un paisaje natural, ¿no? O en según qué experiencias personales o experiencias cumbre del individuo, en el que sentimos una especie de unión con las cosas, con el mundo. Claro, desde la perspectiva de esta tradición contemplativa, nosotras, insistimos, no necesitamos poner a Dios para que este tipo de sensaciones o experiencias, que son, en algunos casos, creo que si hay algún oyente que ha tenido alguna experiencia de este tipo, la recordará y la reconocerá, porque son de estas cosas como que te marcan profundamente. Pero esta tradición contemplativa, a mí me gusta cuando tú en parte lo expresas como una especie de, bueno, de aguantarle el pulso a esta experiencia, como de no tener que llenarla de una entidad otra, de algo distinto que dé razón de ser al sentimiento que estoy teniendo, que precisamente como que me aparta de los límites estrechísimos de mi individualidad. Como me gustaría que pudiéramos explorar con un poco más de valentía esta posibilidad de encontrarnos asombradas también a veces por el mundo y por la vida, sin que eso pase necesariamente por decir, esto es increíble, entonces lo ha tenido que crear algo superior. No, ¿por qué lo ha tenido que crear algo superior? ¿Por qué no es increíble? ¿Por qué no podemos acontentarnos con que ahora ha parecido como Argentina, ¿no? Igual no, yo no tengo ni idea. Si hay alguien que me escucha desde Argentina dirá, no, Gloria. No, o sea, no tu ya te lo digo yo, no tiene que decirte. Es cero argentino. Pero, ¿por qué no podemos... ¿Y por qué? Sí, pero ¿por qué no podemos lanzar, no sé, como zambullirnos en esa experiencia? En realidad somos extraordinariamente limitados, no entendemos cómo dejar de serlo, o sea, no sabemos cómo tratar nuestra ignorancia y la estrechez de nuestra mirada, no entendemos que hay otro punto de vista y de hecho todo lo que hace nuestro sistema es reafirmar nuestro punto de vista como el único punto de vista y desde ahí no hay más que podamos hacer. Pero lo que hay, y esto es lo que yo me, digamos, postro ante los místicos y las místicas de la tradición cristiana, o en realidad, la voluntad que hay en un sentido como figurado, me postro como no me postro, porque no me puedo postrar, porque oficialmente no me podría postrar delante de ningún refugio que no fuera budista, pero creo que ya me entendéis, como figuradamente me postro literariamente ante estos referentes. ¿Por qué? O ante qué me postro, no tanto ante ellos, quizás ante este gesto de búsqueda de trascendencia que pasa por rendirse o soltar ese punto de vista estrecho, limitado y tan autorreafirmado. Pero claro, no hay herramientas. Entonces, ¿qué hacen? Como me quito de en medio, me quiero quitar de en medio. Y ese es un gesto que a mí me genera muchísimo respeto. Porque hay una sospecha de que tu ego, tu yo, tu mirada es pequeña, es estrecha, es rancia. Y quieres que algo más, ¿no? Se intuye ese potencial que dice el Dharma que tiene la mente. Entonces, ante esa intuición, pues si no hay herramientas y los únicos referentes es apártate y deja que entre Dios, ¿no? Como la representación de ese potencial o de esa cosa más grande, pues se entiende, ¿no? Ahí es donde digo, respeto ese gesto porque lo comparto. Lo que pasa es que nosotros vemos que ese gesto de rendición o que la necesidad de rendición, la necesidad de soltar este yo que te encorseta y que limita la capacidad inefable y brutal que tiene el potencial despierto de nuestra mente de manifestarse, esa necesidad de que salga de en medio, nosotros lo entendemos que se puede hacer a través del entreno mental, que se puede hacer a través de entender y profundizar bien cómo funciona la realidad y sobre todo que se hace también
ablandando el corazón, entendiendo las realidades otras, la interdependencia, como esa realidad más amplia y más brutal, más allá, ¿no?, de nuestra mirada autocentrada y estrecha, pasa por poner en el centro de nuestra atención y de nuestra ternura a todos los seres, ¿no? Esa realidad implacable del potencial del potencial de nuestra mente despierta, en realidad es indisociable desde nuestro punto de vista a la interdependencia o a el amor o el cuidado de todos los seres. Entonces, hay ahí algo que se puede entender, ¿no? O sea, que evidentemente se podría analizar y podríamos estar más rato viendo exactamente qué es, pero muchas veces pasa por una especie de hastío de lo que el Dharma precisamente señala como la causa del sufrimiento, que es de la mirada autocentrada y, ¿no?, lo ridículo que es vivir creyéndonos que somos lo más importante. Es que yo creo que hay en parte un gesto un poco arrogante en todo esto, ¿no? O sea, es que el ser humano ha sido tan orgulloso como para imaginar que un Dios lo ha creado a su imagen y semejanza. Pienso sin embargo, en otros paradigmas en los que se ha rendido culto a la tierra, a la naturaleza, a los animales, a los elementos, sin necesidad de que tuviéramos que pensar en estos términos, ¿no? Como veo una cierta prepotencia en este gesto, que parece que es humilde situarse como una criatura a la que Dios ha creado, pero es que es un Dios que además nos ha creado en unos términos que a priori, por cómo se explican, son muy afines a sí mismo. Al menos como se habla en el Génesis, ¿no? Entonces, digo, qué raro esto, ¿no? ¿Por qué no simplemente eso, rendirnos a la tierra, a la interdependencia? Insisto que creo que hay una sensación o sea, que la misma intuición de disonancia que tenemos los budistas y que nos hace ver el potencial de la mente, la tiene todo ser sintiente con suficientes capacidades cognitivas y que no está como en un estado de sufrimiento que le supera, que no, o sea, que puede se puede hacer las preguntas filosóficas porque tiene el privilegio, las condiciones para hacérselas, tiene la misma intuición. Hay algo que no encaja y hay algo que está más allá de la tierra, que está más allá de las montañas, de la naturaleza, de los animales, de los elementos, y ese algo creo que, bueno, yo siempre hago la broma porque en realidad es mucho más complejo que eso, pero hago la broma de que hay la versión como fast food, o sea, la respuesta rapidita, el venga, ¿cómo lo solucionamos? Pues pon un padre creador, ¿no? Y la respuesta más compleja que es, oye, ¿y si estamos generando toda esta realidad desde un paradigma filtrado por los velos de creer que existimos de manera inherente o independiente, y eso nos está limitando el potencial de que estamos intuyendo, que forma parte de la naturaleza de nuestra mente, ¿no? Esto, para sostenerlo, pues hace falta pues un poquito, desde nuestro punto de vista, de más... bueno, primero de poner en realidad lo que hace, o sea, lo que diferencia estas dos visiones es que la mirada dármica está puesta hacia adentro de la mente. O sea, lo que se investiga no es desde el ansia de encontrar una esencia o una verdad explicable, ¿no? y por lo tanto que se pueda imponer, sino como desde la curiosidad desde un paradigma que ya es dármico, por lo tanto, que ya se basa en la relatividad de la realidad, ¿no? Se trata de encontrar cuál es el origen del sufrimiento. Nos tratamos de describir el universo y respondernos a esas preguntas que decíamos antes, oye, ¿y cómo ha surgido todo? Y oye, ¿y cuál es el sentido y tal? ¿No? Sino simplemente, oye, ¿qué me pasa? ¿Y por qué lo estoy viviendo con esta tensión? ¿No? O sea, ¿por qué vivo la vida? ¿Por qué soy así de tensa? ¿No? O sea, es como la pregunta que se hace, ¿y por qué nos sale todo mal? ¿No? O sea, ¿por qué queriendo estar bien estoy mal? ¿No?
cuál es la disonancia cognitiva, qué es lo que mi mente está haciendo de más o de menos. Claro, el foco es la mente y ahí es, creo que, una de las grandísimas diferencias. Ahora yendo un poco a un tema que anunciábamos al principio del episodio, me interesa un montón que podamos explorar también cómo casamos una espiritualidad. Es que además, de nuevo un paréntesis, es que esto es un poco una trampa porque nosotras nos vemos forzadas a estar utilizando todo el rato términos que es que no son dármicos. Espiritualidad no es dármico, No. Trascendencia no es dármico, creer, o sea, el sentido, ¿no? Como esta cosa de cómo lleváis, cómo hacer que la... sí, ¿cómo creéis? No, es que no, esto no es dármico. La fe en los términos que normalmente se expresa cuando a nosotras a Casa Virupa nos invitan a un diálogo interreligioso, sabemos que va a ser, no sé, de todo menos diálogo. O sea, se van a utilizar sobre todo categorías abrahámicas. Sí, sí, sí. ¿Cómo llevar la fe a los jóvenes? Y nosotras estamos en plan, es que ¿de qué fe me estás hablando? O sea, esto no. Pero bueno, decía que esto es un paréntesis, ya me perdonaréis. Pero la gracia en nuestros tiempos. Exacto, la gracia, ¿qué gracia? Si quieres te explico un chiste, pero yo la gracia divina, pues es que no sé lo que es, ¿no? O sea, la misericordia, oye, tampoco, bueno, no sé. Pero es cómo... que es nuestro lenguaje, o sea, esto siempre lo decimos, ¿eh? O sea, se entiende dónde apuntas, pero no nos tiene que frustrar porque precisamente es nuestro lenguaje. O sea, eso es un reto que tenemos y tenemos que efectivamente sobreexplicarnos una y otra vez. Pues simplemente porque si hay alguna oyente un poco curiosa o que quiere ir a la cosa un poquillo más fina, nosotras realmente no nos expresamos, o sea, no nos sentimos del todo cómodas en estos términos. Lo que pasa es que tenemos que utilizar pues, los recursos, la caja de herramientas que viene dada, ¿no? Y en esa caja de herramientas se habla de espiritualidad y de trascendencia, cuando nosotras estaríamos mucho más cómodas hablando de pues eso, la contemplación o la vida contemplativa, ¿no? Que tiene más que ver con este gesto que no tiene que irse aún más allá y no hay una trascendencia, sino que el sentido está en la inmanencia, en lo que hay aquí y ahora. Pero bueno, entonces, en todo caso, decía, ¿cómo podemos casar una espiritualidad o esta dimensión contemplativa con una sensibilidad más bien progresista? Porque esto también, ¿qué pasa? Que parece que los movimientos conservadores y los partidos conservadores y la ideología conservadora es la que de alguna forma tiene el monopolio de lo espiritual. Y esto en parte seguramente, a ver, todas hemos escuchado alguna vez esa cosa de que se supone que dijo Marx que la religión es el opio del pueblo, que digo se supone porque no lo dijo literalmente así, pero hay un claro abandono por parte de los movimientos progresistas de esta dimensión contemplativa del ser humano. Entonces yo cuando nos preparábamos este podcast busqué un poco en plan, a ver, ¿qué dijo Marx? Que al final acaba siendo, no porque nosotros seamos o no comunistas, pero porque suele ser un poco la raíz, ¿no? Uno de los pensadores pues, más influyentes, uno de los pensadores más influyentes de la izquierda. Vale, ¿qué dijo Marx? Marx, que sepáis que dijo muy poco de la religión. Muy, muy, muy poco de la religión. Esto es una gran noticia. O sea, para cualquier persona que tenga a Marx dentro de su panteón de referentes teóricos. Bueno, hoy Gloria no quiere que me salga de mis refugios. No. Digo que me postro ante los místicos y he levantado la ceja. Y ha levantado la ceja. Ahora estoy hablando del panteón, que poner a Marx como en mi árbol de refugio y casi... No... Está bien, está conservadora, ¿no? También. No es que esté conservadora, todo el mundo tiene un conservador dentro. Todo el mundo tiene un conservador dentro y es la viva representación de nuestros padres manifestándose de una manera o de otra, de nuestros abuelos. En fin, sí. Total, no, espera, pero ¿qué iba a decir? Marx no le dio tanta importancia a este tema. No le dio tanta importancia. De hecho, lo que él no criticaba era la función de la religión dentro de una sociedad injusta. Él lo que ve es que, y siguiendo a Feuerbach, que es un contemporáneo, él ve que el ser humano proyecta en el paraíso, en el cielo, ¿no? En ese transmundo, las carencias y frustraciones de su realidad. Entonces, lo que hay que
lo que es criticable es una estructura social y material determinada que genera esa necesidad de trascendencia y que de alguna forma legitima un status quo. Y eso es lo problemático. Sí. Entonces, oyentes, este es el problema. Esto es lo que dijo este señor con una gran barba en su despacho, de señor alemán. No es que la espiritualidad estuviera mal, sino que una determinada vivencia o un uso de la espiritualidad y demás era lo que era criticable. Entonces eso está bien porque significa que no hay que dinamitar nuestra inclinación por lo contemplativo, por la búsqueda de sentido, por ser militante, por estar preocupada o por estar implicada con el sufrimiento en su expresión material. No hay que dinamitar. Entonces, ¿cómo lo hacemos desde el Dharma esto? ¿Cómo se encuentra el compromiso social y político y la vía contemplativa? La duda que suele haber normalmente, que es una pregunta que me han hecho cientos de veces y que seguramente me seguirán haciendo, a no ser que escuchen estos podcasts o escuchen mis respuestas, ¿acaso no es la respuesta contemplativa una manera de resignarte ante el sufrimiento del mundo, material del mundo? ¿No? Y claro, es que fijémonos, nada más lejos, ¿no? Precisamente las tradiciones dármicas, o sea, la tradición del Buda Dharma, y ahora hablo por mi tradición, no por otras, pero la tradición del Buda Dharma en lo que se especializa precisamente es en entender cómo funcionan las causas del sufrimiento y cómo erradicar la violencia en la mente, que es la violencia en el mundo. Entonces, evidentemente va a tener un componente, digamos, externo o material, esa búsqueda de aliviar las violencias del mundo, de poner en jaque los sistemas de opresión, de dinamitar el status quo. El Buda era un punky, lo hemos dicho 1000 veces, se salió de la lógica de las castas precisamente y fue la sangha más inclusiva de ese momento histórico, ¿no? La sangha, la comunidad, ¿no? Más inclusiva, o sea, que todo el mundo de todas las castas, incluso los descastados, incluso las mujeres, que en ese momento era peor que los descastados, podían formar parte de la sangha del Buda, ¿no? Y eso es claramente un pulso al status quo y que en ese momento era extraordinariamente moralista, o sea que el sistema de castas y los brahmanes eran como, ¿no? Tenían como el orden, ¿no? Era importantísimo el orden social. Y esto es lo que hacen en realidad las buenas tradiciones contemplativas desde mi punto de vista. Oye, ¿por qué no? También Jesús echando a mamporrazos a los comerciantes del templo y otros episodios en los que pone en jaque el status quo, ¿no? El problema es que, digamos, puedes seguir el discurso del Buda desde el principio hasta el final y aplicártelo ¿no? sin ningún tipo de tapujo, y nadie se ha apropiado del discurso del Buda como para legislar y ordenar y potenciar el status quo, que es lo que sí que desgraciadamente ha pasado con la Iglesia a través del mensaje de Cristo, ¿no? Pero bueno, no entraremos demasiado en ese marrón, pero sí que hay un gesto propio de la espiritualidad que pone en jaque el propio conservadurismo, ¿no? La propia tendencia conservadora de los sistemas, de los cuerpos que pretenden proteger el poder y proteger lo propio, ¿no? y hacerse cada vez más estrechos en su miedo a perder, ¿no? Poder, recursos, vínculos o lo que sea. Y a menudo la buena filosofía, es decir, la buena práctica espiritual, ha sido una respuesta a ese conservadurismo, precisamente. Entonces es extraño, bueno, no es extraño porque hemos visto cómo atendemos al peso histórico y cómo se ha gestionado la espiritualidad en Occidente y no solo en Occidente, o sea, ¿no? Las tradiciones abrámicas y otras tradiciones han hecho estragos, ¿no? en el mundo y han potenciado y cubierto y blanqueado la violencia muchas veces. El tema es que el Buda Dharma, a través de las herramientas o de las reflexiones dármicas, directamente podemos encontrar como un componente totalmente contrario a la degeneración conservadora, ¿no?
esta imagen que tenemos, por explicarlo de manera sencilla, de que una persona como que de joven es de izquierdas y de mayor se hace de derechas, ¿no? Nosotros es una caricatura tontorrona, pero que desgraciadamente se puede asimilar a demasiados ejemplos, ¿no? Esto es porque desde el punto de vista del Dharma, cuando se analiza la mente, vemos que inevitablemente nuestro sistema cada vez pues, hace sus tendencias más fuertes, se protege más del mundo y tiene malos aprendizajes, ¿no? Quien era majo y generoso de joven, de golpe lo deja de ser porque ha aprendido, ¿no? Y yo era idealista y ahora vivo más con los pies en el suelo, ¿no? Ese tipo de tendencias y de expresiones, ¿no? Y esto, desde el punto de vista del Buda-Dharma, es porque cada vez tenemos más miedo, ¿no? Porque cada vez se acentúan más nuestras tendencias y porque cada vez cristaliza más esta mirada autocentrada y separada y ¿no? Este paradigma egocéntrico a través del que estamos gestionando la vida. Es decir, es el sistema simplemente degenerando, haciendo lo suyo y degenerando. Si no hay resistencia ahí, si no hacemos nada para frenar esa degeneración del sistema, ¿es a dónde va? Es a un lugar más conservador, a un lugar más estrecho, más separado. Y el Buda-Dharma es una respuesta a eso. Es decir, el Buda-Dharma nace como una respuesta al conservadurismo explicado desde este punto de vista, de esta manera, ¿no? Sirve para generar esa resistencia a la degradación de un cuerpo cada vez más autocentrado, poniendo en su foco de atención, haciéndole entrenar la capacidad de colectivizar, pero no por un principio moral, no porque tienes que ser bueno, porque eso al final, ya lo hemos visto, no se aguanta. Es porque para eliminar esa disonancia con la realidad, para hacer que tu realidad encaje con la naturaleza de la mente o de los fenómenos, tienes que soltar esa mirada autocentrada y tienes que abrirte a la interdependencia. Por lo tanto, la propuesta progresista, si entendemos progresista como que tiene sensibilidad social o tiende a colectivizar por encima ¿no? de otras propuestas, va a estar siempre más alineada con el Buda-Dharma. Un buen ejercicio espiritual, si me permito utilizar esta palabra que ya has dicho antes que no ha lugar, ¿no? en esta discusión dármica, pero un buen ejercicio espiritual es un ejercicio que te mantiene abierto al otro y por lo tanto abierto a colectivizar tu manera de experimentar tu propia realidad y el mundo. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en que vas a ser como progre o rojo de manera sostenida, sostenible. Es decir, no cuando eras joven y no cuando no sabías nada del mundo, sino cada vez más a conciencia y cada vez más sabiamente, ¿no? Quizás de manera menos naif, quizás atendiendo desde el punto del Buda-Dharma, y de este tema hablaremos, espero, dentro de no mucho, creo que en Semana Santa, pero bueno, como samsara, como esta realidad quizás no tiene solución externamente, o solo externamente, sino que hay que acompañar siempre esa lucha por eliminar la violencia en el mundo con la lucha por eliminar la violencia en nuestra propia mente, ¿no? Y esa es la manera madura que tenemos de entender cómo funciona pues una mirada más de izquierdas o progresista, pero que para nosotros no solamente no se pelea con esta perspectiva espiritual que propone el budismo, sino que se acentúa o se hace más profunda o más sabia. Por último, simplemente es para una cita que me pareció bonita preparando este episodio. Cuando estaba preparándolo, hablé con Miquel Saguró, que es un amigo, filósofo, y él me comentaba que uno de los problemas es que la espiritualidad hoy en día está muy desarraigada, está muy enfocada en el individuo y que por ello resulta insatisfactoria, porque no nos vincula a un modelo comunitario. Entonces, en realidad es un poco paradójico que una tradición como la nuestra, que habla de la vacuidad en vez de Dios, resulte en una propuesta que avive lo colectivo. Pero el caso es que, para cerrar
al darnos cuenta de la vacuidad, del espacio abierto entre las cosas, se constata una familiaridad entre todas ellas. Existe un espacio en el que se da una relación de reciprocidad y de apertura entre los fenómenos, y de ahí es de donde surge la compasión, que conduce a una forma no violenta de relacionarnos con el mundo. No hay un sujeto, no necesitamos que haya un sujeto que se imponga sobre la cosa, porque, como dice Byung-Chul Han, el vacío, la vacuidad, no es una negación de lo particular, sino que al realizarse permite abrazar todas las particularidades, pero sin ningún tipo de dominio. La clave para nosotras está en eso, que sepamos sostener ese vacío, ese espacio entre las cosas, sin ponerle enseguida, pues ya sea una etiqueta, ya sea un Dios o algo otro, que podamos sostener lo que hay sin tanto miedo, ¿no? Entonces creo que con esto concluimos. Por si os interesa seguir profundizando en todas estas cuestiones, voy a recomendar una vez más que hagáis nuestro curso de meditación. Es la propuesta pedagógica que tenemos más firme y larga, que para nosotras da pues una base de comprensión y de práctica muy, muy fiable. Lo digo porque al inicio de cada trimestre abrimos nuevas promociones y ahora estamos en un momento, ahora que se está grabando este podcast, en 26 de noviembre, estamos abriendo plazas del curso de meditación. Podéis apuntaros a nuestra newsletter para enteraros de cuando vayamos abriendo grupos. También Lama ha comentado que en Semana Santa vamos a hacer una actividad, pues lo digo ya, por si alguien se quiere ir reservando las fechas. Va a ser una actividad muy chula, un poco larga, del 30 de marzo al 5 de abril. Vamos a hacer una actividad que consta de 2 partes. Una primera, del 30 de marzo al 3 de abril, un retiro de samatha, de meditación en calma mental estricto. Estricto significa que pues va a ser un retiro con silencio, con muchas sesiones de meditación, y esto lo recomendamos sobre todo a personas que tengan experiencia diaria meditando desde hace tiempo. Y del 3 al 5 de abril, ¿qué vamos a hacer, Lama? Pues vamos a hacer un Monlam, que es, vamos a reunirnos, quien quiera juntarse con la comunidad para hacer oraciones y recitaciones de aspiración, que para los estudiantes hicimos hace poco unas enseñanzas sobre qué es la aspiración, y si no también lo vamos a ir explicando, qué es la oración en el budismo, qué sentido tiene como entreno mental generar una aspiración concreta, incluso quedar unas cuantas para hacerlo conjuntamente, ¿no? Cómo eso marca totalmente el clima de la mente. Aspirar bien o tener como, ¿no? Escoger bien cuál es nuestra intención o nuestra motivación. Y luego van a la vez, esos 3 días vamos a hacer diferentes eventos. Habrá unas enseñanzas sobre el tema de la ecoansiedad, o por qué Samsara no tiene solución, aunque lo explicaremos de una manera que pues sea más atractiva, pero creo que se puede entender. Y luego haremos también un conversatorio con referentes del mundo del antiespecismo, de sensibilidad, con grandes sensibilidades acerca de, y que están haciendo pues muchas acciones para concienciar de la crisis climática, y pues hablaremos con toda esta gente de por qué, cómo el budismo, qué herramientas da el budismo para gestionar precisamente que quizás Samsara no tiene solución, y por qué igualmente tiene sentido vivir y seguir batallando. Bueno, pues con esto terminamos. A ver si os vemos en alguna de estas actividades. Hacemos otras cosas, si nos seguís por redes sociales ya lo iréis viendo. En todo caso, por si alguien quiere anotar las referencias, quizás algunas, no tanto al final, un poco más sesudas, pero esto que he dicho de la crítica de Marx a la religión, utilizado en parte un artículo que es La crítica marxista a la religión desde una perspectiva laica, de César Tejedor de la Iglesia, Paradojas de la vida. También, exacto, así habló Zaratustra, de Nietzsche, y al final, muy cortito, Filosofía del budismo zen, de Byung-Chul Han. ¿Y tú, Lama, qué nos recomiendas? Pues por el sinsentido, o porque sí,
Pues la Sonatín de Rappel. Bien. Recordad también que nos podéis escuchar en otros canales que no sea Spotify, iVoox, Apple Music, creo que en Podimo también, en YouTube. A ver si entre todas nos vamos saliendo de esa aplicación y así contribuimos a hacer que el mundo sea un lugar mejor. Y eso es todo. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Lama. Gracias, Gloria. Cuidaos y cuidad mucho.